Ok. Muy buenos días, estimados concejales, invitados de SECPLAN, Riesgo de Desastre, Comunicaciones. Decidimos transmitir esta sesión en vivo, no una sesión formal. Sin embargo, creemos que es un tema que es relevante para la comunidad, como es este diagnóstico del Plan Maestro de Aguas Lluvias. Sabemos que San Carlos es una ciudad que tiene varios problemas de diseño, que tenemos que enfrentar todos los inviernos algunas inundaciones, siempre nos causan algún problema. Para resolver esto se requiere una inversión mayor, muy grande, y tenemos un proceso de diagnóstico del Plan Maestro de Agua y Lluvia. Entonces quisimos presentar esta exposición a la comunidad para que se enteren de lo que se está haciendo. Así que, don Willy Villalobos, le cedo la palabra para que usted nos cuente cómo va este diagnóstico del Plan Maestro de Agua y Lluvia. Muchas gracias, señor alcalde. Agradezco la invitación, porque en realidad para el Ministerio de Obras Públicas y la Dirección de Obras Hidráulicas es súper importante dar a conocer este estudio a la comunidad y sobre todo a las autoridades que están vigentes y las próximas que vienen, porque este documento de planificación es bastante útil, sobre todo en los proyectos futuros y la zona de expansión que va a tener el Plan Regulador Comunal de San Carlos, que es un problema latente que ustedes ya como vecinos ya han vivido, ya creo, bastante tiempo con respecto a las inundaciones, que han sido bastante recurrentes. Bueno, ya que estoy aquí y con los funcionarios, profesionales presentes y las autoridades, cualquier consulta que necesiten realizar, agradeceré que me las hagan en el momento, no se guarden nada para después, porque después se pierde la inercia de la presentación y se olvida realmente qué es lo que iba a preguntar. Así que, mientras voy presentando, ustedes pregunten cualquier cosa. Así que le damos la partida a la presentación. Tal cual como pueden ver en la diapositiva, no, para atrás. Todavía no. Tal cual como se indica acá, se llama Diagnóstico de Plan Maestro de Aguas Lluvias de la ciudad de San Carlos, la región del Ñuble. Tiene un SAFI, el SAFI, el número con que fue considerado, porque todos los proyectos tienen una numeración, y para este proyecto, el 347564. Antes de partir, siempre parto por una parte inicial con respecto a la historia. La historia es muy importante, porque nos radican del por qué tenemos problemas ahora y dónde ocurrió, los orígenes de los problemas, sobre todo con respecto a la inundación. Como podemos ver en esta lámina, que se llama el cambio en las condiciones físicas y hidrológicas en respuesta a la urbanización de las cuencas. Como podemos ver en la parte superior derecha, vemos antiguamente San Carlos, como podemos ver, no existían las casas, no existían los canales de riego, no solamente existía el Teronagotavo y todos los cauces naturales existentes. Entonces, como podemos ver en la imagen superior izquierda, vemos completamente un suelo desnudo. Entonces, cuando el agua precipita al suelo, una gran parte infiltra y una mínima escurre por la parte superior, ¿cierto? Después, cuando empiezan a llegar los asentamientos urbanos, como lo vemos en la página derecha, superior derecha, vemos una casita. ¿Qué es lo que ocurre acá? Que la precipitación precipita, cae al suelo, a nivel del suelo, pero sin embargo se encuentra con una casa techada. ¿Qué es lo que quiere decir? Y con eso un porcentaje de suelo quedó impermeabilizado. Esa agua, antes de infiltrar, ¿qué es lo que va a hacer? Escurrir por la superficie del suelo y llevando este caudal hacia agua abajo, hacia el Teronagotavo y acrecentando lo que los cauces naturales. Pero sin embargo, cuando empezaron a llegar las urbanizaciones, como podemos ver en la imagen inferior izquierda, vemos que hay una mayor cantidad de casas. Pero sin embargo, estas casas también se pavimentaron los suelos, o se colocaron adoquines, cemento, o se compactó, se puso un ripio. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Que los suelos de por sí se están impermeabilizando. Pues bien, tal cual como les menciono, cuando cae la precipitación del cielo a la tierra, una menor parte infiltra, pero sin embargo el escurrimiento aumenta. ¿Y qué es lo que sucede con esto? Que este escurrimiento, al aumentar los escurrimientos, van a los puntos bajos, aumentan los caudales de los ríos, de los esteros,
y se va a los puntos bajos y lamentablemente generalmente hay poblaciones que vienen en los puntos bajos y sufren los estragos de las inundaciones. Y eso es común, es muy, 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 muy común. Y la imagen inferior derecha vemos ya las grandes urbanizaciones que ya de por sí los suelos están completamente impermeabilizados por las carreteras, las calles, como podemos verlo en todas las ciudades, y la precipitación cae y sí, lisa y llanamente escurre yendo a los puntos bajos y se produce la inundación. Quizás ustedes se recuerdan mucho lo que ha ocurrido antiguamente cuando Chile ayuda a Chile por la inundación en el desborde del Mapocho, acá lo que ocurrió, acá la inundación que ocurrió en San Carlos, el paso bajo nivel, que venía mucha agua viniendo por el canal municipal, que no tuvo las dimensiones necesarias para poder portear todas esas aguas y a la larga produjo la inundación, se inundó el paso bajo nivel y gran parte de la ciudad que también estuvo bajo el agua. También el desborde del río Mataquito, que hubo una inundación en realidad se dice que de casi toda esa ciudad quedó bajo el agua, y eso es producto de ¿por qué? Porque los suelos se están impermeabilizando en demasía, entonces no hay infiltración y va directamente a los puntos bajos y aumentan los caudales de los cauces naturales, ¿ya? Pues bien, como vemos de esta situación, con esto intento de darle una pequeña respuesta de por qué nos inundamos, y es netamente por eso, ¿ah? Netamente es por eso. Se habla mucho del cambio climático, pero el cambio climático siempre han habido inundaciones, siempre ha habido lluvia. No ha sido como una cosa tan notoria. No hemos sido un clima desértico y de repente tengamos muchas lluvias, porque no ha sido así. En Chillán, San Carlos y Chile hay lluvia. Es así. ¿Ya? Pues bien, nuestras autoridades preocupadas de este tema, de las inundaciones recurrentes, como les mencionaba anteriormente, preocupado de este tema, les vuelvo a repetir, se creó la ley 19.525, que es la ley de aguas lluvias, ¿ya? Eso fue realizado en el año 1997. Pero sin embargo, la gran pregunta es decir, claro, creamos una ley de aguas lluvias, pero sin embargo, debemos saber, churra, ¿a quién ayudamos? ¿Cuánto ayudamos? ¿Qué hay que hacer? Entonces, había un sinfín de interrogantes que no había la posibilidad de cómo solucionar el problema. Entonces, el artículo 1 de la ley 19.525 indica que todas las ciudades superiores a 50.000 habitantes tienen que constar con un plan maestro de evacuación y drenaje de agua lluvia, ¿ya? Una vez logrado esto, después las ciudades que son de menos de 50.000 habitantes también debieran tener agua lluvia, que en este caso que estamos en San Carlos, que andamos con una población alrededor de 45.000 habitantes, una cosa así. 55.000. 55.000. Cuando hice el plan maestro eran menos. No se contempla la población urbana y rural. Claro, pero lo que ocurre es que en la época cuando empezamos a realizar los antecedentes del plan maestro, que fue el año 2019, 2018, cuando partimos con la anterior autoridad, no estaba el censo, el último censo que se hizo, sino que estaba con menos población, bajo los 50.000. Miren, buen dato, saber 55.000. Y bien, pues bien, resulta que los planes maestros de aguas lluvias está dividido, tal cual como se indica, que se deben realizar los planes maestros de evacuación y drenaje de aguas lluvias de cada ciudad, y la responsabilidad de dicho plan corresponde al Ministerio de Obras Públicas a través de la Dirección de Obras Hidráulicas, ¿ya? En los cuales se define de por sí, y esto es una herramienta de planificación muy grande, en realidad. Estamos hablando de un estudio completo, acabado, y una vez que se determina lo que es la red primaria, y de ahí se postulan a los proyectos que supuestamente solucionarían los problemas de drenaje de la ciudad, se postulan a los proyectos tanto de reposición, reconstrucción, mejoramiento, colectores de aguas lluvia, y una vez teniendo listo el plan maestro, después se hace el estudio de ingeniería de detalle y después pasa a la fase de construcción. ¿Ah? Por favor. No ocurrió. Ahora sí, más atrás. Pues pusiste uno más atrás. Bueno, ¿qué es un plan maestro?
tal cual como les mencioné, la gran interrogante que es un plan maestro. Por favor, una más. Ya, ahí. Un plan maestro es una herramienta de planificación. Eso es lo que tiene el plan maestro. Es una herramienta de planificación, estamos hablando de un estudio de alrededor de 14 tomos, en donde consta por lo bajo con más de 150 planos, en donde se hace un estudio acabado en todo sentido, tanto de estudio hidrológico, patrones de drenaje, problemas de inundación, se hacen muchas actividades relacionadas porque la idea es que este documento tiene que tener una duración aproximadamente de 30 años. O sea, es el estudio para dar pie a la solución a los problemas de inundación de las ciudades. Y uno de los objetivos principales, como podemos ver, es proponer una solución integral a los problemas de inundación de la ciudad. Se define la red primaria del sistema de evacuación y drenaje de agua lluvia, que son las grandes tuberías, los grandes cauces de la zona urbana que son determinadas como red primaria. ¿Y qué es lo que quiero decir con esto? Que siendo la red primaria determinada por la red primaria en este plan maestro, la Dirección de Obra Hidráulica tiene la obligación de operar, mantener, limpiar los cauces o los colectores, hacer proyectos de red primaria para la evacuación de drenaje de aguas lluvias. Y la red secundaria está a cargo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo a través del Servio Regional. También se estiman inversiones a realizar, porque se deben estimar, ya que estos proyectos de por sí se hace una estimación y se realiza una evaluación económica, porque estos proyectos de por sí compiten con otros proyectos a nivel nacional, porque son varios los que compiten y tienen que tener rentabilidades positivas para que puedan ser ejecutadas. Si nos dan una solución como red primaria con rentabilidad negativa, no se puede ejecutar ese proyecto. Así que de por sí ténganlo por seguro, porque yo hago el máximo empeño que me den rentables los proyectos para que en un futuro próximo, una vez declarado el decreto supremo, se pueda postular y hacer el diseño definitivo de esta obra y se pueda ejecutar en un futuro. Y entrega una priorización de los proyectos de la red primaria. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que como tenemos acá, por ejemplo, San Carlos, dando como ejemplo, tenemos problemas graves de inundación. Una lo podemos ver acá en la plaza, en la calle Balmaceda, donde pasa mucha cantidad de agua, pero sin embargo también tenemos la población de septiembre que también se produce inundación. Entonces se hace una caracterización a través de los costos y beneficios, la cantidad de gente beneficiada con estos proyectos y se realiza una priorización de proyectos. Y con esto están rankeados 1, 2, 3, 4, entonces cuando una vez saliendo el plan maestro, se hace el decreto supremo, se postulan estos proyectos y se toma de por sí la priorización, cuál es el más importante que debemos solucionar como DOH o a la comunidad para que haya menos afectados con el problema de inundación. Y por eso se realiza la priorización. Bueno, una vez teniendo listo este estudio, se realiza la promulgación del decreto que aprueba el plan maestro. Se prepara el decreto y tiene que ir firmado por el presidente de la República y los ministros de Vivienda y Urbanismo de Obras Públicas que estén vigentes en ese momento. En este caso, por ejemplo, este estudio está previsto que podría terminar en marzo del 2026. Más o menos se tiene previsto que termine, pero una vez que termine, se tiene que hacer el decreto supremo, que es alrededor mínimo son como 6 meses, pues se tienen que revisar todo el estudio completo y pasaría a la firma del presidente que esté vigente en aquella época. Y después pasaría a formar parte de un instrumento de planificación de la ciudad exigible del desarrollo urbano. Uno de los temas que también dejo presente que este plan maestro de evacuación y drenaje trabaja de la mano junto con el plan regulador comunal y los posibles proyectos que tienen que tiene el municipio, el Servio, en desarrollo, ¿ya? Porque no es la idea de que este estudio se trabaje en forma a puertas cerradas sin conocimiento de los demás. Como les mencionaba anteriormente, nosotros partimos con las gestiones del plan maestro del año 2018-2019, hemos tenido mucho apoyo de los funcionarios del municipio, sobre todo el SECPLA. Acá tengo a Pablo junto con Felipe
Manrique, y otros más que estaban en ese momento que trabajaron en forma extensa, entregando mucha información muy valiosa, sobre todo para realizar los términos de referencia de este estudio del Plan Maestro de San Carlos, y que hasta el momento nos siguen ayudando y aportando con muchas ideas, revisiones y cosas que a uno, como uno trabaja en Santiago, se les pasa, pero ellos están como el ente que también nos está súper vigilando para que este Plan Maestro sea un documento de planificación correspondiente con la realidad. Y esa es la idea. ¿Ya? Pues bien, ahora pasamos a la información del contrato. Tal cual como les menciono acá, el nombre del contrato es Diagnóstico Plan Maestro de Agua y Lluvia de San Carlos. El financiamiento fue por sectorial MOP. El monto del contrato fue alrededor de 400 millones de pesos. ¿Ya? La empresa consultora que está desarrollando este estudio es Prima Ingeniería LTDA. La fecha de inicio del estudio fue el 27 de diciembre del 2022. Ojo con esta fecha, no se queden que inició el 2022 porque puede decir, hace 3 años atrás, y no, en realidad partió el 2023 porque estamos finalizando el año. Eso es para tenerlo presente, el año 2023, tómenlo como el inicio de este estudio, no el 2022, porque mire, 27 de diciembre ya terminó el año. Si la vez pasada me dijeron en las participaciones ciudadanas, del 2022, 23, 24, 25, hace 3 años, no, hace 2 años atrás, nada más. Porque partimos final desde el año. Ya, la resolución que se adjudicó a este estudio fue la resolución sexta de Ñuble de número 134, de la misma fecha, que fue el 27 de diciembre del 2022. El plazo de ejecución son 33 meses hasta el momento, que puede que se extenga un poco más, es así. Estos estudios de por sí involucran muchas revisiones, porque hay que revisar cada cosa que haga el consultor para que sea coincidente con la realidad de San Carlos. ¿Ah? El inspector fiscal es quien le habla, Willy Villalobos Pérez. Ese soy yo. Por favor. Bueno, como podemos ver aquí, en esta diapositiva, se muestra la imagen. Como podemos ver, acá tenemos un envolvente, la línea roja, como podemos ver ahí, la línea roja es del Plan Regulador Comunal de San Carlos, ¿ya? Involucró toda la ciudad de San Carlos. Generalmente el Plan Regulador Comunal de San Carlos, al leerlo, vimos islas de parte del Plan Regulador Comunal, como estaba la isla de Bully, Estación Bully, Illinois, y había otro sector por allá, la Ribera, entonces eran islas. Pero sin embargo, esta situación se conversó con las autoridades del momento, cuando se empezaron a hacer los términos de referencia, y solamente nos indicaron que nos abocáramos al problema grande que era la ciudad de San Carlos. Y por eso solamente este plan maestro se desarrolla solamente para la ciudad de San Carlos. Es para dejarlo claro, por si alguien pregunta, ¿por qué no se incluyó la estación Bully, Illinois? Porque eran islas y las poblaciones eran muy reducidas, muy chiquititas, y de lo cual que involucraba mucho más gasto, más inversión, porque el consultor tiene que ir para allá, buscando soluciones. Pues bien, volviendo al área de estudio, como podemos ver aquí, esa línea, el envolvente de color rojo, que es la línea roja, es el Plan Regulador Comunal. Pero sin embargo, conversando con los funcionarios del SECPLA, del DOM, nos indicaban que posiblemente podía haber un aumento del área de estudio. Y como podemos ver, ahí tenemos ese achurado blanquito. Voy a explicar aquí. Acá, como podemos ver aquí. El Plan Regulador Comunal abarca todo eso que está acá, la envolvente roja. Sin embargo, por la recomendación de los funcionarios de aquella época, nos extendimos un poco hacia como podemos ver, hacia el poniente, hacia el norte y hacia el poniente del lado sur, porque puede haber una posible extensión del Plan Regulador Comunal de San Carlos, porque las poblaciones se están expandiendo. Entonces, para no dejarla fuera, la incluimos de esto como el área de estudio de este plan maestro de evacuación y drenaje de aguas lluvia.
El área de estudio abarca alrededor de 21 kilómetros cuadrados, que son urbanas, como lo podemos ver ahí. Vemos también unas líneas azules que vendría siendo el estero Nabotabo, el gran evacuador de la ciudad de San Carlos. Tenemos en el lado norte el estero Gaona, en el lado sur el Yaguimavida, el estero de Yamiguavida, se me enreda la lengua, Yaguimavida, eso se me enreda la lengua, y tenemos las líneas de color celeste, como lo podemos ver, que son canales de riego. San Carlos tiene una particularidad muy grande, que San Carlos es atravesado, al igual que Parral, es atravesado por muchos canales de riego, y se entiende que sea así. Y muchas personas dirán, pucha, los canales de riego nos producen inundación, que el problema aquí, y efectivamente se producen inundaciones, pero sin embargo, no, hay que recordar que los canales de riego están antes que las poblaciones. Entonces, por eso, quizá, y ese problema que ha tenido lamentablemente Chile, que no ha habido un plan de regulación para poder convivir de mejor manera con tanto los canales como con la población. Por favor, tiene una pregunta. ¿Me dice su nombre? Buenos días, César Ortiz. Don César. Yo estuve el otro día en la reunión anterior, pero en relación a usted dice que lo que puede parecer como una falencia, como un problema, tantos canales de agua lluvia en San Carlos, los canales de riego, todos los canales de riego nos sirven para la evacuación del agua lluvia. Todas las calles desembocan en los canales. Sí, ¿Ah? no dije que era un problema, sino... No, pero es que usted dice que... no sabemos convivir con la población. El problema está, señor, en otra cosa. También lo conversamos otro día. El problema está en que, otro día el señor alcalde también lo dio a conocer. En la poca, llamémosle cultura, de la gente que a los canales le echa de todo. Entonces ahí se producen grandes tacos, grandes problemas de colchones, de neumáticos. Entonces eso provoca inundaciones. Pero hasta el momento los canales, Nabotabo principalmente, nos han servido mucho como evacuación de agua lluvia. El estero Nabotabo es un cauce natural. Los canales artificiales son los canales de riego. Sí, bueno. Los canales de riego como el Lurín, tenemos el canal municipal, el Ranchillo, el Santa Sara, que esos son canales de riego muy distintos al estero Nabotabo, que es un cauce natural. Bueno, y es efectivo lo que usted dice. Existen muchos sumideros que están conectados a los canales de riego, pero sin embargo, tal como canales urbanos, muchos de estos canales que atraviesan la parte urbana tienen problemas de mantención y de capacidad, porque están diseñados solamente para llevar un caudal mínimo para riego, pero sin embargo, como son evacuadores de agua lluvia, se le echa mucha más agua de la que realmente pueden portear, y además que no existe una infraestructura adecuada para poder evacuar las aguas lluvias. Hay un caso muy común y que ocurre recurrentemente, tenemos el canal municipal, que se desborda, no tiene forma de cómo realizarle mantención, porque no existen cámaras de agua lluvia, cámaras de limpieza, pasa por propiedades privadas, que es difícil realizar una mantención, y además que la sección del canal tiene formas muy irregulares. Entonces, hace muy difícil saber portee el agua como debiera ser, con una pendiente adecuada, uniforme, con un talud que corresponda, o una tubería que corresponda. Pasemos a la otra, por favor. Bueno, este estudio, el plan maestro, está desarrollado en 7 etapas. Como podemos ver, la etapa 1, que son la revisión de antecedentes. Etapa 2 es el nombre genérico que se le dio a la etapa. No quiere decir que solamente revisamos antecedentes, no. En la etapa 1, como nombre genérico, tenemos la revisión de antecedentes y cartografía. En la etapa 2, estudios básicos de catastro y infraestructura existente. En la etapa 3, modelación del sistema de drenaje existente del área de estudio. En la etapa 4, diagnóstico de la situación actual. Y la etapa 5, tenemos la modelación y análisis de la selección de alternativas de solución. Y en la etapa 6, el desarrollo de las soluciones, y en la etapa 7 ya vendría siendo como el informe final. Actualmente nos contamos desarrollando la etapa 5. En la etapa 5
la empresa consultora entregó el informe, de los cuales se emitieron una gran cantidad de observaciones que tiene que atender, junto con las observaciones que fueron rescatadas de la participación ciudadana que tuvimos en la semana del 11 al 14 de marzo, en donde se rescataron mucha información de la comunidad, indicándole, y también de autoridades como el Servicio Regional, de nuevos proyectos que se están incorporando, de la municipalidad, que tan mala es, que hay que mejorar la solución. Entonces se está trabajando para el mejoramiento de las alternativas de solución y puedan ser incorporadas. Bueno, acá en la etapa 1, le muestro esto en grandes rasgos, solamente vemos actividades, las más grandes que se realizaron, porque hay muchas más actividades que se desarrollaron. Por ejemplo, en la etapa, este estudio también va acompañado con la participación ciudadana durante todo este estudio, junto con el estudio medioambiental. Es una cosa que es transversal, durante todo el estudio siempre se está realizando esta situación. En la etapa 1, lo primero que se realizó fue un vuelo LIDAR, que es un dron que pasa por la ciudad, junto con un equipo de topografía, en donde van triangularizando y van correspondiendo las alturas y la altura de las cotas que se toman en la ciudad. Pasan por las calles, por las plazas, por todo, para tener las curvas de nivel de la ciudad, ¿ya? También se realizó el análisis de información existente, que es lo que quiero decir con esto. Se revisaron todos los informes periodísticos que hubieron desde la época, con 50 años hacia atrás, desde que comenzó el estudio hacia atrás. Se hicieron entrevistas con la comunidad, viendo cuáles eran los problemas realmente de inundación, dónde ocurrían. Se revisaron el informe de televisión, en donde muestran las inundaciones. Se revisaron estudios hidráulicos, o sea, una revisión si habían estudios hidráulicos tanto en Nabotá o de otros cauces. Se revisaron si hay proyectos inmobiliarios, cómo se tomaron el estudio hidrológico, cómo fueron sus soluciones. También se enviaron cartas cartas pidiendo las planchetas de la empresa sanitaria, sobre todo de la ciudad de San Carlos, etcétera. ¿Ya? Por favor, la otra. En la etapa 2, como podemos ver, se realizaron acá estudios básicos. Los estudios básicos que comprenden un estudio hidrológico. Se revisaron el estudio del uso del suelo, tanto actual como futuro, porque el suelo cambia, porque hay terrenos agrícolas que después pasan a ser urbanos y se impermeabilizan y ahí corresponde. Entonces es más agua que le echamos a la cuenca al impermeabilizar cuando llegan las poblaciones. Se hizo un estudio de escorrentía, de riesgos geomorfológicos, se habían riesgos de derrumbe, de desprendimiento de talud, etcétera. También se realizaron una topografía de los cauces naturales y artificiales, se hizo la topografía en toda la zona urbana, tanto del estero, de todos los esteros existentes que atraviesan la zona urbana, junto con los canales de riego. Todos fueron topografiados, se tomaron perfiles, se hicieron catastros de las obras que existen ahí mismo, tanto de los puentes, obras de arte que se hayan construido ahí. ¿Ya? Y también se realizó el catastro de la infraestructura de agua lluvia existente. O sea, todo lo que era la red de colectores, de sumideros, está todo catastrado. ¿Ya? Por favor. En la etapa 3, con la información que se rescató de la topografía y catastro anterior, se hizo un análisis, se mostró el patrón de drenaje, como el funcionamiento del drenaje de la ciudad, en los cuales se separaron a través de sistemas, ¿ya? Una sectorización de sistemas, porque no todo el agua va a dar al estero Nabotá, sino se reparte para distintos lados. Entonces, por eso que se dividió, o más bien, sí, dividió en sistemas para la evacuación de las aguas lluvias. Con la información anterior, se está realizando un avance del SIG, del Sistema de Información Geográfica. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que nosotros después de este estudio, cuando finalice, vamos a tener el SIG. Es una información que cualquier persona puede entrar a la DOH, puede entrar a Plan Maestro San Carlos, en donde le va a mostrar dónde están los colectores, las soluciones que se han proyectado. Se puede revisar si un vecino puede ver si por su calle pasa algún colector, cómo está el estado, si tiene capacidad o no capacidad, si hay un proyecto futuro que se debe hacer, las mantenciones. Hay un montón de información que va a estar en el SIG, y lo bueno es que toda la comunidad va a tener acceso a él, tanto profesionales de aquí, de todo, todas las personas, para un proyecto futuro, cualquier cosa.
Una vez con la información anterior de topografía y catastro, se realizó la simulación de modelación del sistema de drenaje de la ciudad de San Carlos. Esto se hace a través de un software que se llama el EPASwing, en donde vemos, donde se mete toda esa información, ¿ya? Se distribuye las áreas, los parámetros de las cuencas, los colectores, las calles, se hace la modelación y ahí se aprecia las alturas la altura y el ancho de inundación para distintos periodos de retorno. ¿Qué es lo que quiero decir con periodo de retorno? Periodo de retorno son lluvias que ocurren cada cierta cantidad de años, 2, 5 y 10 años, y 100 años. Entonces, cuando una lluvia es muy alta, de periodo de retorno de 100 años, son lluvias grandes, no menores, como lo que ocurrió en la inundación de la vez pasada que ocurrió acá, que vimos en toda la ciudad de San Carlos, junto con el paso a nivel, que fue una lluvia aproximadamente de 15 a 20 años, que ese fue el periodo de retorno de la lluvia, fue grande la lluvia que hubo, ¿sabes? 2023. El periodo de retorno. El año 2023, claro, hace 2 años atrás. Entonces, el periodo de retorno, pero me quedé con el periodo de retorno. Pero fue esa la lluvia grande que produjo el gran desastre que ocurrió acá. Y además que los sistemas de drenaje no estaban adecuadamente limpios y funcionales para evacuar todas las aguas de lluvia que está en la ciudad. ¿Mm? Sí, por favor. En la etapa 4, con toda esa información que tenemos acá, se hace un diagnóstico de la situación actual y futura con respecto a la modelación. Cabe destacar que esta modelación se tuvieron datos cuantitativos, ¿cuántos? Valores duros, tanto altura como anchos de inundación, con caudales, eso. Pero sin embargo, esa información obtenida fue homologada con la situación actual, con la información que nos han dado las participaciones ciudadanas, los vecinos, la municipalidad, porque a veces los modelos no son tan representativos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se cuadra esta situación y se tiene un modelo más real, más representativo de lo que está ocurriendo en la ciudad de San Carlos. Entonces, es un modelo realmente cualitativo, en donde se muestran las manchas, se muestran las inundaciones, las alturas de inundación. Ese dato se me olvidó haberla dicho anteriormente. Bueno, con esa información tenemos un diagnóstico de la situación actual y futura del suelo. Actual, cómo está, y la futura, las zonas de expansión, porque van a ser zonas impermeables. Y después de esa información, la empresa consultora hace una propuesta de alternativa de solución, que esa todavía la estamos siguiendo trabajando, porque en realidad esto tiene que... Y hemos trabajado en conjunto, junto con los funcionarios del SECPLA, con Pablo, con Felipe, han estado participando activamente, corrigiéndonos, dándonos los datos más puntuales, junto con la funcionaria del Servio Regional, y nosotros que la Dirección de Obra Hidráulica. La idea de esto no es un estudio que yo siempre he sido en esta parte comparativo, y siempre me gusta integrar tanto a los funcionarios de la municipalidad y yo que pueda aportar, porque en realidad nosotros somos de Santiago y yo termino este estudio y me voy, pero sin embargo el estudio queda aquí. Y por eso es que intento de integrar a todos los entes para que tengamos un buen estudio, un buen plan maestro. Y no quepa la duda de que estamos trabajando en ello. ¿Mm? Por favor. En la etapa 5, que nos encontramos en la etapa de ahora, se entregaron la propuesta, tuvimos la participación ciudadana, hubieron observaciones, se están corrigiendo, se está verificando el periodo de retorno de diseño óptimo, ¿ya? Se están simulando nuevamente las alternativas de solución, porque con ello se hace la evaluación económica y nos dan rentabilidades alternativa 1, alternativa 2, cuál es la alternativa más recomendable y que nos dé rentabilidades positivas para considerarlo como solución al problema de drenaje de aquí. Y una vez se analiza, se selecciona la alternativa de solución, la etapa 5, y nos encontramos en ese proceso actualmente. En la etapa 6, por favor. Una vez definido lo anterior, nosotros se hace el diseño de la alternativa de solución a nivel de prefactibilidad, porque de prefactibilidad terminamos con el proyecto, con el plan maestro, se obtiene el decreto supremo,
tomamos la alternativa de solución y hacemos el diseño definitivo, la factibilidad y diseño definitivo para que posteriormente después se pueda construir la obra. ¿Ah? Se realiza la evaluación económica y se determina la red primaria de evacuación y drenaje de agua lluvia. Por favor. Una vez con toda la información anterior, obtenemos el informe final del plan maestro de evacuación y drenaje de agua lluvia, que es la etapa 7, que seguimos trabajando, mejorando, arreglando, quizás algún detalle que se nos fue, no alcanzamos a recuperar aquí y aquí lo tenemos. Por favor. Bueno, resumido lo anterior, les muestro que acá nosotros estamos realizando el diagnóstico hidráulico de los sistemas de drenaje, como les mencioné anteriormente, que eso es lo tedioso de este estudio. Desde la etapa 4 hasta la etapa 7 estamos siguiendo lo mismo, seguimos usando el software de EPASWIM, SWMM, que es un modelo de simulación de lluvias correntías, utilizado para el análisis de drenaje de las cuencas urbanas, las cuales tiene aplicaciones como podemos ver aquí. Aquí en el mono, no alcanza a ver, detectamos la zona de inundación de las calles, desborde de cauce, y se diseña la red de drenaje y obra a prevenir las inundaciones. Acá como podemos ver, y lo voy a mostrar con el dedo porque no puedo, este es un modelo matemático, tiene raíces profundas de las matemáticas, que no vale la pena acá explicarlas uno a uno, sino este es una imagen representativa de cómo funciona el modelo. Que como podemos ver acá tenemos la lluvia, cae en la ciudad de San Carlos, como lo vemos aquí, un ejemplo, cae en la ciudad de San Carlos, tenemos el techo de la casa, cae la agüita por el techo, como podemos ver, cae el pavimento de la casa y cae una parte de la red domiciliaria, y escurre por la calle, es capturada por la red secundaria, que son los sumideros que vemos en las calles, y estos sumideros se van juntando, junto con los colectores, haciendo una gran cantidad de agua. La gran cantidad de agua va a dar a una red primaria de agua lluvia, que es una tubería, o un cajón, una obra de arte, o un canal abierto que es de agua lluvia, que recibe todas las aguas lluvia de la ciudad y las va a evacuar, en este caso, como podemos ver, a la red natural, como en nuestro ejemplo del estero Nabotavo, para luego tirarla al río Ñuble, ¿no? Y del Ñuble al mar. Por favor. Sí, por favor, no cambie. No, lo que... No. Lo que pasa es que las aguas servidas son los colectores de agua servida y las aguas lluvias son de aguas lluvias. Se hizo la consulta a la CIS regional si San Carlos tenía una red unitaria que lleva agua lluvia y agua servida en conjunto, pero San Carlos no tiene red unitaria, solamente existen colectores de aguas lluvia que lastimosamente fueron construidas con el esfuerzo de muchos sancarlinos municipales y se intentó de hacer lo que máximo se pudo, pero sin embargo el diseño hidráulico no hubo un previo diseño de ingeniería con respecto a esto, sino podemos ver que hay como tubos, se han estrangulado tubos, o sea, parten con 800, después se estrangulan 500 y después 300, diciendo que seguimos echando agua. Entonces, ¿qué ha producido las inundaciones? Lamentablemente ha sido así. ¿Qué más le puedo decir? ¿Para qué le voy a decir todas las falencias que ha tenido el sistema de drenaje de San Carlos? Ustedes mismos lo han vivido. Y los funcionarios municipales saben cómo es el tema. Señor, ¿y se apuntaría, por ejemplo, a algún sistema unitario o independiente igual con el estudio este? No, lo que sucede es que los planes maestros, desde la ley 19.525, lo que se apunta es no tener red unitaria, no mezclar las aguas, porque el hecho de mezclar las aguas, echarle agua, voy a partir por el inicio, las aguas servidas de por sí van a una planta de tratamiento, ¿cierto? Y tiene un costo, ¿cierto? Si yo le incorporo agua lluvia, aumentan los costos. Aumentan los costos como ocurre, sería ideal para la empresa sanitaria eso, pero la política no es, nuestra política es
tener todos los sistemas separados, porque aunque uno lo mire es agua, lluvia, pero es agua, aunque uno vea, no, que está contaminada, pero es tan mínima la contaminación que evacuarla a un sistema natural como el estero Nabotado, no hay ningún problema, porque no se produce mayor contaminación, ya que es agua, lluvia, agua. ¿Ah? Y al construir esos colectores va a tener San Carlos un gran impacto, ¿cierto? ¿Los colectores? Sí, al construirlo. Claro. Sí, yo he estado acá en las lluvias y en la calle Bellavista, sí, Balmaceda, he visto cómo corre el agua en la inundación. La población 11 de septiembre como se inunda. Imagínense si hay casas que están viviendo, que tienen pilotes, están sobre pilotes para evitar la inundación. ¿Dónde está el mercado? Se produce la inundación, es complejo el escenario. Y lamentablemente que acá en San Carlos, vemos acá en la plaza, aquí en la calle que está aquí, Sí. Serrano con Balmaceda, Ahí se produce, vemos que también una gran cantidad de agua se da tanto para el sur como para el norte y se produce un estancamiento, hay un que aposamiento, hay que y lo preparar. peor de todo es que la evacuación de estas aguas lluvias duran varias horas. Sí. Entonces la gente quien sufre aquí es el peatón a pie, que le cuesta cruzar, le cuesta trasladarse, Claro. y lamentablemente que estas cosas de la inundación, como ocurrió el año 2023, como indica el señor alcalde, que es lo que trae, tiene un impacto demasiado grande. No solamente propiedades inundadas, sino propiedades comerciales también inundadas que no pueden trabajar, la gente que no puede ir a trabajar, los niños que no pueden ir al colegio, las enfermedades asociadas. Entonces es un sinfín de problemáticas que con un colector o una solución de agua lluvia solucionaría de raíz. Sí. Entonces ya tendría un impacto bastante grande para la comunidad. No, sí, ese Sin impacto- embargo, lamentablemente no se ve, porque Sí, está enterrado. al otro impacto que yo me refería era al impacto que vamos a tener cuando se construyan estos colectores aquí en San Carlos. Usted dice el impacto constructivo, pero le hago una consulta. ¿Prefiere tener ese impacto por 6 meses o seguir inundándose eternamente? No lo estoy cuestionando, lo estoy haciendo ver, pero aquí hay que prepararse, porque después cuando tengamos toda la calle, un montón de calles rotas por meses, claro, no, pero eso va a provocar, pero es que yo estoy diciendo en el fin de como para conocimiento, más que nada. Ese impacto de viabilidad que usted está hablando va acompañado con participación ciudadana, un estudio ambiental, lo que es de ruido, hay de tránsito también, hay de vía de tránsito que se realiza, pero todo acorde a la norma. Se intenta hacer el menor impacto con respecto a la parte ambiental, lo que es los ruidos molestos, levantar polvo, maquinaria, y bueno, son 6 meses, un año con la calle cortada, pero el impacto que causa a un futuro es tremendo. Hay un mejoramiento, y además que no solamente eso, sino que el hecho de tener una propiedad que se inunda regularmente, ¿qué es lo que ocurre? Claro, se deprecia. Sin embargo, tiene una solución de agua lluvia, aumenta su plusvalía, porque ya es un sitio seguro. Sí, por favor, ¿cuál es su nombre? Roberto Caro. Roberto, por favor. Don Willy, muchas gracias por la presentación. A Cristian igual por hacer el nexo. Tengo una duda. Ejemplo, este es un proyecto que se dice que 2026. Sí. ¿Hay una etapa previa de este diagnóstico para que nos pueda entregar algún tipo de recomendaciones técnicas? Se nos viene un invierno, entonces hay como una etapa donde nos puede entregar a nosotros algún tipo de recomendaciones antes que termine el estudio. El estudio. Claro, mira, este estudio incluye una solución, una planificación no estructural, una planificación con la parte educativa. Lo que sí se le entregó a la municipalidad fueron los catastros donde estaban los colectores, las inundaciones, se entregó toda esa información. Entonces, es una herramienta previa que pueden trabajar. La gente del CEIPLA, Pablo la tiene, Pablo tiene esa información y yo lo tengo entendido que la ha repartido para todos lados. Esa información. La ha compartido tanto para el DOM, para emergencia. Eso te podría decir, pero para la preparación, porque en realidad acá es sabido que mucho por el producto de las inundaciones, como indicaba el señor alcalde en el año 2023, ocurrió por que el río Ñuble tenía las compuertas del canal municipal,
pasó por arriba de las aguas, ¿cierto? Pasó por arriba de las aguas, llegó mucha agua, se desbordó, no pudo cruzar el agua, la cantidad de caudal era muy superior a lo que podía portear el canal municipal por debajo de la ruta 5, se inundó lo que es el paso nivel y además inundó toda la parte baja y además que las lluvias fueron cuantiosas, y se produjo la inundación porque acá hay un sistema de aguas lluvias existente que, como te doy un ejemplo, en esta calle de aquí existe un colector de agua lluvia pero no tiene salida, es ciego. Entonces entra el agua aquí y sale ahí y escurre por la calle. No va a un punto de evacuación. Entonces la recomendación que te podría dar es muy limitada con la situación que existe actualmente. ¿Ustedes revisaron? ¿Es ciego efectivamente o está tapado de alguna manera? Es ciego. El plan, en el catastro, la gente realizó la topografía, levantaron las tapas, levantaron los sumideros y existe un colector que atraviesa la plaza, llega hasta ahí, pero es ciego hasta la otra calle. Hasta que se llena y posterior rebalsa, se devuelve y digamos revienta tolerablemente. ¿Se ha determinado el punto en el que se obstruyó, que se tapó, digamos? Chacabuco lo indica ahí, pum. Ya. O sea, podríamos tenemos un sumidero que está partido por dos, digamos. Es un colector. Un colector, que está partido en dos, porque viene la interrupción donde se tapó y después continúa el resto de lo que quedó, ¿no? Y la continuidad de ese colector no la sabemos porque pasa por propiedades privadas. Entonces, y es complejo ahí. Claro, exactamente. Y muchos de este tramo, como les mencioné, pasan por propiedades privadas y de por sí pasa por el lado de la cochera, ¿cierto? Pero sin embargo hicieron el radial y taparon todo. Entonces... No se puede llegar hasta la hora. Claro, complejo. Y esta situación es recurrente en San Carlos. Hay sumideros que entra el agua aquí y sale al otro lado. Más bajito, en esta calle de Cuyamaquena, hay sumideros que están así. No, la otra calle, ¿cómo se llama? Diego Portales. Entra el agua en un sumidero y sale por el otro lado. O sea, bueno, es una muestra de muy mala planificación urbana anterior, en los años anteriores, digamos, desde hace mucho tiempo, ¿no? Claro. Sí. Es bueno que los vecinos estén escuchando este tema porque se nos viene el invierno y claro, aquí siempre se llena de agua, entonces se puede echar la culpa que no se hizo los trabajos a tiempo, pero básicamente un diseño de la obra. Yo me acuerdo cuando éramos niños, no sé, bajó en Roberto, pero la plaza no se inundaba. La plaza podía llover mucho y la plaza se mantenía con un nivel bajo, ¿cierto, don César? Tenía la salida. Pero hoy día con 5 o 6 milímetros de lluvia la plaza se inunda. Por lo mismo, tal cual como dice el vecino, el señor concejal, que está cortado el colector. Entonces se llena y ya no tiene por dónde salir. Explota. Y se produce la surgencia por los sumederos y empieza a salir nuevamente el agua. Ni por mucho hidrojet, director, vamos a romper esa obstrucción. Y lo peor de todo es que pasa por propiedades privadas. Si eso es lo más complejo, porque si fuera por calle, por último, calle, vereda, se puede intervenir, pero no se puede de esa forma. Lo mismo que ocurre con el canal municipal, que el canal municipal, tal cual como existe ahora, pasa por propiedades privadas. Y si uno hace el catastro, porque cuando vino la empresa a hacer el catastro, a mí me pareció extraño que no había ninguna cámara para poder acceder, y no hay cámaras. No hay cámaras como realizar la limpieza. Todo pasa por propiedades privadas. Entonces, me imagino yo la municipalidad está tocando puerta por puerta. ¿Podemos limpiar el canal? No hay nadie. Limpia una parte, pero la otra parte no. Ya no tiene acceso. Claro, no hay acceso. Y no solamente eso, por ejemplo, tiene
Por ejemplo, les doy el ejemplo que una tubería, nosotros hacemos, los colectores de agua lluvia comienzan de menos a más, un tubo de 500 y termina en un tubo de 1000. Se está agrandando, porque se está incorporando más agua, más agua, más agua, más agua en el traslado, ¿cierto? Pero los canales de riego de por sí es de más a menos, mucha agua y siguen evacuando y terminan con menos. Pero sin embargo, acá está, en la zona urbana hay una zona de transición que el canal municipal y que debería tener una sección regular, como me contaron en las reuniones que tuve con los canalistas, que ellos están felices y que ojalá le podamos hacer mejorar ese canal, sacarlo de ahí, de las propiedades, para evitar los problemas con la comunidad, porque también se los culpan a ellos de situaciones que no son responsables de ellos. Eso es lo peor de todo. Y resulta que cuando se hizo el catastro, nosotros había una tubería de 800, después bajaba a 300, después 400, después estaba abierto, después habían unos ladrillos puestos así de cuadrados. ¿Qué caudal iba a pasar por ahí? Ninguno. Entonces es lógico que es de perogullo que se iba a producir el desborde del canal municipal y se iba a ir el agua por las calles. Y le seguimos tirando agua por los sumideros, si eso es lo peor de todo. Don Willy, y Dígame, ¿cuál es su nombre? Jorge Don Jorge. Rodríguez. Ese colector que usted dice que está cerrado, ya ese colector ya también se va estrangulando, sabiendo que no tiene salida, porque no solamente va cayendo agua, va cayendo tierra, hoja. Claro, o sea, se va embancando. Se va embancando, se va achicando el espacio. Claro, ya la capacidad se está viendo reducida. Y tampoco no hay cómo limpiarlo, pues eso es lo peor de todo. O sea, no es colector. No es colector. No hay que usar el término. Sí. Claro. Y esos tubos son de cemento antiguo, cemento antiguo. Sí, del bueno. Claro. Don Willy, y el sobrevuelo que hizo el dron, la ciudad de San Carlos, ¿cómo la encuentran ustedes? ¿Que tiene un declive considerable? Sí. ¿O es plano? Es que los Mire, San Carlos de por sí es bueno volver más atrásito, un poquito más atrás. Aquí, ahí. Aquí. Aquí. San Carlos de por sí, la escorrentía que la pendiente, donde escurre el agua, vemos que San Carlos escurre de oriente a poniente, así, hacia allá. Sin embargo, como vemos acá el estero Nabotao, el estero Gaona, el estero Yaguimavida, ese, hay puntos altos y puntos bajos, que parte del caudal sea para allá, otro para acá, pero todos son pendientes muy planas, muy bajas, mínimas. Y por eso se produce una que se llama en hidrología, en hidrología para los cauces se llama tiene un nombre esta cosa, se llama el tiempo de reposo del agua. ¿Cuánto se demora de llegar de aquí a acá? Entonces es más lento, porque ahí tiene muy poca pendiente tiene la ciudad de San Carlos. Tiempo de retardo se llama, perdón. Volvemos a la... ¿Alguna pregunta antes que lo...? No. Mi pregunta es, si está, buenos días, Rubén Ortiz por acá, si está tapado ahí, ¿no está la posibilidad de abrirlo ese y quién sabe si para allá está todo expedito? Pero ¿qué pasa por propiedades privadas? Sí, pero las propiedades privadas... Para limpiar son 100 metros. Entonces, claro, podemos tomar la distancia de 100 metros, pero después de la humedad de tanque y rompa parte de la ampliación para buscar el ducto nuevamente y volver a meter el equipo. No, está todo construido. Y tendríamos que hacerlo hasta llegar, digamos, a la línea férrea, que es el punto de conexión. Y además es otra cosa, que el diámetro de la tubería, estamos hablando de 400. ¿Cómo meter algo ahí para poder limpiar?
¿Ah? Sí. Hasta el momento todavía no he visto ningún enano de ese tamaño. Así, ¿no? Sí. La posibilidad de limpiar, porque el hidrojet funciona con agua a presión. ¿Ya? Es una manguera que en la punta de la manguera tiene una tobera que se llama que da agua hacia atrás y eso le da la protección para poder avanzar. Y eso va generando que todo el sedimento vaya saliendo y después tener un punto donde poder extraerse. Es un trabajo súper El punto es, tenemos seguridad de que está obstruido por cemento, que lo taparon, lo cerraron y todo. Sí, Pero la seguridad que es eso, no que sea una obstrucción natural después de... eso. Que se puede abrir. Tengo entendido que es eso. Cuando hicieron el catastro es eso. Sí, Sí. eso estamos claros con eso. De hecho, el informe de Tanache, dice que tienen Un bloque. un bloque de cemento. Imposible. No, y además que si es chico no vale la pena tampoco. No, y la idea, tal cual como indicaba Pablo, se usa el hidrojet que tiene uno en el avance y el otro va tirando la basura, pero la va tirando a las cámaras. Y ahí es donde se va limpiando también. Don Pablo, ustedes cuando hablan de propiedad privada, no estamos, bueno, conocemos San Carlos, pero para que la comunidad le quede claro, no son parcelas, son sitios, casas. Hace casi imposible la limpieza. ¿Sí? Para que ingrese, claro. Y por eso nuestras obras, no, igual, el manual es complejo también. Es complejo. Claro. Por eso nuestra obra que la red de agua lluvia se utiliza todos los terrenos de bienes nacionales de uso público y en alguna oportunidad cuando ya la cosa amerita, hay una expropiación. Se realiza la expropiación. Cuando ya es inminente que tiene que ir por ahí o se tiene que expropiar, se expropia. No está bien. Estamos hablando de conducción de agua lluvia, eso es importante. Igual tuvimos una inundación en Freire con Balmaceda, que me da la impresión de que puede ser el mismo. Sí, pero es que si estuviera tapado el colector, no podría ser. Po. Pero no sabemos si el gas para allá puede estar o no estar tapado. Abierto. No deja conducir las aguas. Claro, pero Tampoco tenemos cómo revisar de que para el otro lado esté tapado, porque vamos a llegar a un punto que son 100 metros, de donde podría estar la manguera del hidrojet, pero después es difícil poder entrar a las casas para poder... No, sí, tengo claro eso, Pablo, pero si este colector pasaba por la plaza, se extendía por calle Chacabuco y seguía hasta la línea férrea, probablemente vaya paralelo a Balmaceda, ¿cierto? Paralelo a Balmaceda. Si el colector está tapado aquí, significa que no estaba chutando agua hacia el poniente, hacia abajo. Sin embargo, Freire con Balmaceda se inundó en la lluvia anterior. Entonces, probablemente no sea el colector que inundó ahí, po. Porque supone que este colector no está transfiriendo agua. Po. No, tiene. Claro. Podría ser algún tramo que entre medio esté habilitado y que tenga algún sumidero que esté principalmente la tubería. Y que tengamos otra obstrucción entre Freire y la línea férrea. Otra obstrucción más. Es lo más seguro. Pues, Ahora, lo que dice Siri, el aprovechar la calzada para poder proyectar en un futuro y poder sacar estos colectores de determinadas instancias, lo óptimo, porque va a poder tener cámaras de registro decantadoras para permitir una mantención, digamos, pero tomando en cuenta que este plan maestro agua lluvia está en una etapa de estudio, pero en 2, 3, 4 años más, no sé, la idea es que se construya en definitiva. Claro, se hace el diseño definitivo de no sé si nosotros tendremos que hacer inversiones mayores hoy día sabiendo que este plan viene a resolver con mayor precisión después todos los problemas que tenemos. Es que lo que sucede es que esto toma tiempo. Sí, Y el Estado para las cosas, para la inversión, tenemos que quedarnos claro que este país no es un país rico. Somos
un país relativamente, estamos en subdesarrollo, no somos un país desarrollado que contenemos una arca fiscal con mucho dinero, porque no es así. Entonces, una vez para que se pueda, el Ministerio de Obras Públicas puede hacer inversiones con respecto a esto, primero se tiene que terminar con el plan maestro, que yo creo que a más tardar el año 2027 van a contar con el decreto supremo. Termina el año 2026, se demora entre 6 meses y de ahí que lo firmen, ese es lo otro, que lo firmen, porque lo firma el ministro de Obras Públicas, el ministro de Vivienda y Urbanismo, que esté vigente de la época, firman este decreto supremo. Como plan maestro ya es un decreto de ley esta cosa, se tiene que aplicar sí o sí y utilizar sí o sí, y una vez de eso, la toma la Dirección de Obras Hidráulicas, Dirección Regional, tiene que alzar la iniciativa de inversión para hacer el estudio de factibilidad y diseño definitivo de la obra. ¿Se acuerdan cuando le abrí la priorización de tal cosa? ¡Pum! Se hace el estudio nuevamente, son 2 años, 2 años que duran 500 días más o menos que estudio de ingeniería. Una vez que nos den la rentabilidad, después pasamos a hacer la ejecución de la obra. Hay que levantar una ficha y hacer las platas nuevamente para poder ejecutar. Entonces tenemos alrededor de, si sacando las cuentas, 2027 supuestamente debería terminar este estudio, ¿cierto? Con el decreto supremo en mano, 2 años más el estudio, 2027, 28, 29, como el 2030 ya estaríamos como ejecutando la obra. Entonces faltan como 5 años más o menos para que pasemos por todo ese proceso. Entonces, durante 5 años sí se pueden hacer, yo creo, seguir haciendo mantenciones. Buenas mantenciones. Seguir un poquito invirtiendo para aminorar un poco o previendo un poco las inundaciones de situaciones de emergencia los eventuales que pueden ocurrir acá en San Carlos. Don Willy, sí. Por favor. Permiso. Claro, como usted bien por eso le preguntaba algún tipo de recomendaciones técnicas, porque lo que mencionaba igual el alcalde, se viene a programar este diagnóstico y las obras que venían en el futuro, como usted lo dice, más o menos el 2029 estaríamos viendo esta obra 2029-30 como ejecutándose. Entonces quedan varios años. Claro. Entonces, es por eso yo le preguntaba las recomendaciones técnicas con su expertise y usted teniendo súper claro las cuotas acá y todo el diagnóstico previo que están realizando. Claro. Que sería igual muy interesante si es que si los podía compartir esa no hay ningún problema. Porque ningún problema, aun cuando todavía en este estudio no ha finalizado, pero sin embargo yo comparto todo lo que vamos haciendo, no escatimo en compartir porque hay que abrir los conocimientos a los demás, que esa es la idea. ¿Ah? Por favor. Don Willy, este plan maestro, los arreglos de calle Serrano están en comunicación, están conectados. ¿Cómo va a ser esto, el tema del agua lluvia en esos trabajos? ¿Usted sí dice se va a reponer las calles? No. La evacuación del agua de la misma calle Serrano, ¿están incluidos esos trabajos en relación al plan maestro? Mire, se propusieron alternativas de solución, por eso me interesaba presentar el plano de AutoCAD, porque así lo podemos ver, se lo iba a presentar. El plano de AutoCAD que no se puede presentar aquí en la presentación. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿En AutoCAD? ¿El AutoCAD se puede ir? Mire, lo que pasa es que nosotros en las participaciones ciudadanas presentamos la propuesta de alternativa de solución. Dos propuestas de alternativa. Está todo incluido San Carlos, todo. Nosotros se hizo la participación ciudadana en donde participó la comunidad y toda la comunidad, tanto norte, centro y sur de San Carlos, y se hizo una reunión con las autoridades, donde vinieron la gente del Ministerio de Desarrollo Social, la del Serviu, la del MIMBU, funcionarios de la municipalidad, la de CEPLA en realidad vinieron, la de OH también vino, regional, se expuso y nos hicieron bastantes recomendaciones que hay que modificar, agregar soluciones, proyectos nuevos que vienen, cosas así.
pero sin embargo la calle que a usted le preocupa, que es Serrano, Serrano está aquí y tiene prevista una solución de agua lluvia. No solamente esa solución, sino que también el presupuesto, lo que se contempla, que en nuestra propuesta de solución, siempre usar los terrenos de bienes nacional de uso público, que son las calles y veredas, y no terrenos privados como le mencionaba. Cuando ya la situación lo amerita y ya es necesario, se tiene que expropiar, se presenta la expropiación. El presupuesto no solamente la colocación de tubos, sino la reposición de calles y veredas, todo contemplado. La modificación de agua potable, de agua servida, está todo contemplado. Participación ciudadana, estudio ambiental, todo contemplado. La idea es no dejar nada, ninguna arista abierta, porque si no tenemos problemas futuros. ¿Sí? Espero haberle... Sí, está claro. Ya. ¿Continúo con la presentación? Sí. ¿O alguna consulta? Ya. Por favor, Y bueno, para la ciudad de San Carlos, la aplicación del modelo SWIN es el siguiente. Vemos tal como les presenté, tenemos la lluvia, cae en la ciudad de San Carlos. Vemos ahí las calles, caen en una cierta área. Vemos la red de calles y colectores en SWIN, los que existen. Esta imagen no se aprecia mucho. Y ahí tenemos más o menos un reflejo de la imagen, como les mostraba ahí. Pero está considerado. Bueno, la priorización de las áreas afectadas. Como criterio, criterio que utilizamos fue, lo primero se llama la severidad de la inundación. ¿Qué tan severo ha sido la inundación? Severo, por eso se llama severidad. Y la severidad está contemplada de ciertas alturas, de 0 a 10 centímetros, de 10 a 20 centímetros, de 20 a 30 centímetros, de 30 y más centímetros de inundación. Eso se llama la severidad, porque cada vez que la lluvia cuando crece, se sigue inundando, las inundaciones producen mayor daño, ¿cierto? La frecuencia y la duración de las inundaciones, la coordinación de la construcción con otros proyectos urbanos y de tendencia futura de la urbanización. Esos son los criterios técnicos que fueron utilizados. Los criterios ambientales, los principales criterios ambientales a considerar en la definición del área a sanear, tiene relación con el medio construido, social y cultural. Tenemos también los criterios de participación ciudadana, en donde las comunidades han participado bastante sobre este plan maestro, porque son las personas más afectadas. Por favor. Y bueno, acá tenemos, por ejemplo, como les mencionaba, que en la etapa 5 estamos en el desarrollo del patrón de drenaje, y aquí les explico que fueron sectorizadas. Tenemos sector norte, el norte que es del norte del estero Nabotabo hasta el estero Gaona, el centro, que es del estero Nabotabo al canal municipal, porque se divide el agua, acá hay una división bastante notable, y tenemos el sur, que es del canal al sur, del canal municipal hacia el sur. Y acá como podemos ver, como le explicaba en delante, que por ejemplo en las aguas lluvia viene así, de oriente a poniente, ¿cierto? Pero sin embargo, por las diferencias de altura o la divisora de aguas que existen, porque hay una parte que hay una cumbre, entonces el agua lluvia, ahí se reparte, va para allá o va para acá. Y eso se llama la divisora de agua. Como podemos ver aquí, por ejemplo, tenemos el sistema Gaona, que parte de las aguas va así hacia el estero Gaona. Tenemos también el sistema Guinimaida, que está aquí. Guinimaida, ya, que las aguas van así, pero sin embargo van así, en ese sentido, para allá, hacia el canal. ¿Cierto? También tenemos, por ejemplo, el sistema Santa Sara, que las aguas vienen bajando, 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 pero sin embargo se van hacia el Santa Sara. Tenemos, por ejemplo, el estero, el que tenemos acá, el sistema Nabotabo, aquí, porque fue dividido el sistema Nabotabo porque continúa, como lo vemos aquí, continúa para allá. Tenemos el sistema Nabotabo que vacía el agua hacia allá, hacia el estero Nabotabo, ¿ya? El verde, que tenemos el sistema Nabotabo 3, que fue fraccionado, porque hay una parte que hay un canal que se dividió, entonces ya cambia la situación. ¿Ah? Como podemos verlo aquí, van todo al estero Nabotabo aquí, pero sin embargo hay una parte de un ramal que va para acá. Y tenemos el morado, el sistema Yabar, que en ese sentido va así. ¿Sí? Por favor, un clic. ¿Ah? Ya le di. Bueno, las reuniones de participación ciudadana que realizamos fueron el 11, 12 y 13.
fueron a las 7 de la tarde, que realizamos el sector norte, sector centro, sector sur, tal cual como se les mostró, cómo fueron divididos los sistemas. Por favor. Y acá, por ejemplo, vimos en el sector norte, vemos, por ejemplo, en el sistema Gaona, tenemos la ruta 5, las calles, dice priorización de área, porque esto fue una información. No, todavía no la cambié. Ahí, déjala ahí nomás. Dale nomás. Sí, ahí nomás que se quede. En donde se explica aquí, por ejemplo, las calles, la ruta 5, Camino Viejo a Gaona, calle sin nombre, no pavimentada. Tenemos una población afectada de cerca de 1.800 personas, que estos son personas que también están en tránsito. Un promedio de personas que pasan, circulan y también son bien afectadas. La severidad es muy alta, ya que ocurren daños de urbanización, de tránsito, peatonal, vehicular, parcela Gaona, ruta 5, cercanía al estero Gaona. Tenemos también el sistema Guinimávida, en la ruta 5, Camino Viejo a Gaona, y hay una población afectada de 35 personas, que en realidad es Paquita, ¿ya? Y la severidad, o lo severo, son de 35, es alta. En el sistema Santa Sara, también vemos gente que también, y nos dijeron, Camino Viejo a Bulli, Camino El Trapiche, calle sin nombre, no pavimentada. Tiene una población afectada alrededor de aproximadamente 160 personas y tiene una severidad de daños alta. Otra, por favor. En el sistema Ranchillo también aparece ya la población afectada, estaba hablando de cerca de 1.200, 1.180 personas, tiene una severidad alta, en donde las calles, como vemos aquí afectadas, son el Camino El Trapiche, Camino Viejo Bulli, Santa María, Germain de las Fuentes, Santa Ana, Pasaje San José y Santa Teresa. Sí. El sistema Yabar, donde vemos las calles afectadas, que vemos aquí, está la calle Independencia, Itagüe, Brasil, El Roble, Teniente Tomás Yabar, Maipú, General José, Venega, Los Jazmines, Los Claveles y Las Rosas. La población afectada estamos, personas que residentes y las personas en tránsito, estábamos hablando de una gran población afectada, estamos hablando de 6.461 personas. Y la severidad es alta. El sector Naotao 3, como la clasificación como los pusimos, tenemos las calles afectadas, Tomás Llava, Los Magnolios, Las Lengas, El Peral, El Manzano, El Durano, El Peumo, La Golondrina, El Copihue, Andequín, Colo Colo, Ñuble, La Araucaria, El Avellano y El Álamo. Yo he estado ahí y súper complejo la señal por donde está el mercado. Complejo. Tenemos una población afectada aproximadamente de 7.500 personas, la severidad relativamente media, pero hay que corregirla y colocarla alta. Sí, por favor. Este PDF. Sí, porque yo traía mi computador. Bueno, aquí tenía unas imágenes, tenía el PDF donde mostraba varias fotos, le mandé el PDF, pareció, ¿no? No, yo le mandé el PPT. ¿Por qué no mostrar las diapositivas? Pero es que debía haber mostrado uno por uno. No muestra las fotos. Ya. Bueno, traía una foto, director, pero son fotos de inundaciones que yo creo que ustedes están más habituados que yo en este tema. No, sí, era un montón de fotos que venían atrás, pero no sé por qué no se logra mostrar. Ya. Pasamos al otro lado. Acá tenemos, por ejemplo, en el sector centro, en el sistema Bilbao, tenemos las calles Padre Eloy Parra, Francisco Bilbao, Luis Acevedo, Manuel Antonio Mata, Un Nuevo Sendero, Lurín, Ramón Díaz, Barrientos, Jorge Mon. Tenemos una población afectada alrededor de 3.700 personas aproximadamente.
¿Se refiere al canal municipal? Manuel Antonio Mata, no, estamos en la parte un poquito más arriba, más al norte, estamos muy al norte ahí. Norponiente. Sí, pues, no, me refiero al canal, al norte del canal. La población afectada de 3.700 personas y tiene una severidad alta. Otra, por favor. El sistema Silva, que también está relacionado al canal Silva, ¿ya? Tenemos en las calles Ramón Freire, José Venega, Benjamín Vicuña Maquena, Chacabuca, Balmaceda, Raúl Sepúlveda, Orden y Patria, Carabineros, y tienen una población afectada alrededor de 3.400 personas, con una severidad muy alta, bastante alta. Por favor. En Nabotavo tenemos la ruta 5 sur, el sistema Nabotavo que estaba más allá. Tenemos la ruta 5 sur, La Caletera, Joaquín Pino, Ramón Freire, Chacabuco, Maipú, Diego Portales, Diagonal Nabotavo, Carlos Pessoa, Brasil, José Miguel Carrera y Francisco, que tiene una población afectada de cerca de 3.900 personas y una severidad muy alta. Muestra, por favor. El sistema Lurín, también Manuel Antonio Mata, Francisco Bilbao, Balmaceda, Pedro Lago, David Gasmuri y Francisco Puelma. Una población afectada a aproximadamente de 4.800 personas con una severidad alta, muy alta. Por favor. Y ahí, bueno, habían varias fotos, pero ahí se aprecia en la calle Freire con calle Arturo Prat, habiendo sumidero, sí, igual inundado. No se saca mucho con tener sumidero si no hay capacidad de los colectores para evacuarla. Ese es el problema. Tenemos el sistema Yagüi Mávida, las calles Brasil, Baena, España, Camino a Chillán, Felipe Cubillo, Felipe Camiroaga, Roberto Bruz, subteniente Luis Cruz Martínez y Ramón Frey, con una población afectada de aproximadamente 2.900 personas con una severidad media. Por favor. Tenía razón usted, era municipal, sí, era municipal. El sistema Las Mercedes, ruta 5, acceso sur, San Carlos, camino a Chillán. 178 personas, en realidad muy alta, pero es poco la población afectada. Y otras más, porque cabe recordar que nosotros en la participación ciudadana nos hicieron hartas observaciones que tienen que estar acogidos para la gente. El canal Lilahue, en la ruta 5, acceso sur San Carlos, tiene una población afectada aproximadamente de 500 personas con una severidad muy alta. Por favor. Lilahue, sistema Lilahue, también de 250 personas con una severidad media. Por favor. Y ahí tenemos una foto, más o menos lo que se me venía con calle Luis Cruz Martínez. La inundación, y como podemos ver, generalmente las calles aquí en San Carlos son alrededor de 7 metros, y la divisora, donde está el eje de la calle, son de 3,5 metros. Como podemos ver, la mitad de la calle está inundada y la gente no puede saltar a cruzar, porque con suelta salta 80 centímetros. Entonces, de por sí se inunda la gente. Sumideros completamente topadas, la calle totalmente tapada. Bueno, acá les presentaba que la idea es presentarle por AutoCAD la propuesta de alternativa que se viene en la participación ciudadana, que después, si quieren, lo podemos ver más adelante. Y bueno, en caso de solicitar información adicional, por favor tomar contacto con Willy Villalobos, que es quien le habla, Rodrigo Fuentes, que es un funcionario que es el inspector fiscal subrogante, pero de la región. Ahí está mi número de teléfono por si alguien necesita llamarme o hacer alguna consulta. La idea del correo electrónico. Correo electrónico lo respondo, es el teléfono. No alcanzo a llegar a responder. Eso. Así que muchas gracias. Muchas gracias por su atención. Y le agradezco que tenga un municipio que esté preocupado de este tema, porque hay municipios que no se preocupan, se le da lo mismo. Pero la idea es preocuparse. Muchas gracias a usted, don Willy, de parte del Consejo. Nosotros, la gente siempre nos pregunta, entonces bueno que estemos al tanto de cómo evoluciona este estudio, así que esperamos con ansias que pase el tiempo y poder ya ver inversiones, digamos. Yo sé que son proyectos largos, pero
Es bueno que la gente también sepa. Muchas gracias, don Willy. Totalmente abierto y dispuesto a la información entregada, como hemos trabajado con Pablo, con Felipe, información que necesiten, cuente con nosotros que se la va a llegar de forma inmediata. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias a la gente que nos vio también, que siguió esta transmisión.